Buenas noches. ¿Me ayudan a completar la frase? ¿Barriga llena? Bueno, pues es momento de pasar a lo mejor, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a dar comienzo al mensaje. Bien, muchos se admiran al ver la bóveda celeste porque es muy impresionante y hermosa. A muchos nos gustaría ir a la luna, pero es muy caro. Mejor desde aquí, esta noche, contemplemos las estrellas y la luna, porque además es gratis. Bien, el título de este mensaje es Extiende tu mano seca. ¿Cómo se titula el mensaje? Extiende tu mano seca. Bien, la palabra se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 3, de los versículos 1 al 6, y nuestro versículo llave es el 5. Así que me acompañan a leerlo a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el amor de Jesús derramado en la cruz. Te rogamos porque a través de esta palabra todos podamos extender nuestra mano seca y ser sanados por nuestro Señor Jesús. Amén. Existen obras muy hermosas en todo el mundo que muestran la grandeza del humano. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame en París. Sin embargo, esta obra sufrió grandes daños por un incendio ocasionado en 2019 y permaneció cerrada durante mucho tiempo, porque fue restaurada para que volviera a tener la hermosura de antes, pues había sufrido muchos daños. La obra más hermosa de Dios es el ser humano. Sin embargo, viviendo en este mundo, su vida llega a ser devastada e interiormente está en ruinas. No obstante, Jesús viene a nuestra vida para restaurarnos y darnos la hermosura de la imagen original con la cual fuimos creados por Dios. Oro que Dios restaure tu vida a través de su palabra en esta conferencia. Primera parte, ponte en medio, de los versículos 1 al 3. Jesús continuamente iba a la sinagoga los días de reposo para enseñar la palabra de Dios, porque sabía cuánta sed espiritual tenían sus ovejas israelitas. Además, Jesús enseñaba de una manera nueva y fresca la palabra de Dios, porque era el maestro más excelente de la Biblia. Así que, otra vez siendo sábado, se dirigió a la sinagoga. El ambiente era solemne. Todos se encontraban sentados, escuchando las alabanzas, preparando su corazón para recibir la predicación de ese día, pues el templo es la casa de Dios, donde la gente va a recibir una palabra de aliento y consuelo para su vida. Cuando llegó Jesús, todos voltearon a verlo. Entre la multitud se encontraba una persona con un problema. Se trataba de un hombre que tenía seca una mano. Cuando Dios creó al ser humano, le dio un cuerpo idóneo para vivir en este mundo. Y para trabajar, todas las partes de su cuerpo son necesarias e indispensables. Las manos nos sirven para tomar algún objeto. Con ellas, los artistas han hecho obras maravillosas, como el Coliseo de Roma o la Gioconda. Se dice que perder un solo dedo de la mano limita nuestra capacidad. Por ejemplo, si perdemos el dedo gordo, no podemos sujetar las cosas. Así, el ser humano se siente limitado y llega a caer en complejo cuando no tiene una parte de su cuerpo. Este hombre tenía seca una mano, o sea, no podía usarla para trabajar, saludar o escribir. Vivimos en un mundo donde la gente tiene atención sobre otros. Desgraciadamente, es para ver sus debilidades. ¿Cuánto sufriría este hombre de la mano seca? Desde niño sería menospreciado.
criticado y apartado de la sociedad. No podría relacionarse con las demás personas. Tendría miedo a que descubrieran su mano seca. Así, vivió durante muchos años, ocultando su mano porque su mano seca le causaba vergüenza. La gente se burlaría de él. Muchos lo menospreciarían y lo verían como un leproso. Se dice que vivimos en un mundo de apariencias. La gente vive de manera diplomática, siendo muy cortés, amable, sonriente, ocultando aquello que le causa vergüenza. O sea, no quiere mostrar su mano seca porque vivimos en una sociedad egoísta e indiferente. Este hombre iba a la sinagoga, pero se sentaba en el lugar más apartado, donde nadie lo viera, pero ya todos lo conocían, e incluso los fariseos, o sea, los líderes religiosos. Aunque él fue muchas veces al templo, nadie le mostró misericordia. Entonces, ¿qué sucedió? Miremos el versículo número 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Híjole, ¿cómo es posible esto? Se supone que la iglesia es donde debe mostrarse amor, compasión hacia los demás y sobre todo a los más débiles. Es donde debe estar el amor de Dios, pero aquí dice que acechaban a Jesús. Mientras Jesús caminaba dentro de la sinagoga, los fariseos eran como leones, agazapados bajo las hierbas, esperando el momento oportuno para atrapar a su presa. Ni siquiera abiertamente enfrentaban a Jesús. Este hombre pasó a ser su carnada para atrapar a Jesús, violando el día de reposo. Ellos se jactaban de guardar la ley absolutamente. Habían hecho muchísimos artículos sobre el día de reposo. Hay de aquel que se atreviera a violar a alguno de ellos, sin misericordia recibiría su castigo. Eran hombres que habían olvidado su propósito y su misión de ser establecidos como líderes espirituales del pueblo israelita. Viendo esto, Jesús alguna vez dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, ladrones que hurtan la vida de las ovejas. Jesús los llamó hipócritas. Obviamente, Jesús conoce sus intenciones porque es el Señor omnisciente que conoce lo más profundo del corazón. Aún así, conociendo esta trampa, quiso ayudar a este hombre. Leamos juntos el versículo 3 a las 3, por favor. 1, 2, 3. Jesús se dirigió a este hombre y mirándolo fijamente a los ojos, le dio una orden: levántate y ponte en medio. Jesús siempre ayuda a cada persona de manera eficaz para resolver su problema, aunque muchas veces parece irrazonable. ¿Cómo le ordena a este hombre que se levante y se ponga en medio? Él evitaba a cualquier costa ser el centro de atención, viviendo escondidamente. Pero por vivir así, su vida llegó a ser muy lamentable y miserable. No vivía como un humano digno. Levántate significa párate de esta situación donde te encuentres sumido hoy, porque Dios hizo al humano como un ser que debe vivir una vida digna y honrosa. Dios creó al humano para ser un conquistador, para ser un mayordomo. Para esto debe estar levantado. Sin embargo, el corazón de este hombre estaba sumido en la tristeza, decepción, desesperanza y fatalismo. Levántate significa, oyendo mi voz, puede levantarse. Además, Jesús dijo: ponte en medio. ¿Acaso Jesús quiere que todos se burlen de él? A la gente le gusta exhibir a otras personas sin pensar que esto lastima su corazón y su autoestima. En nuestros tiempos, la sociedad es demasiado competitiva, pero a causa de esto muchos son lastimados y viven acomplejados
porque no cumplen las exigencias del mundo. Incluso los principios elementales están desapareciendo. Todo se trata de sitio, poder, material. Ponte en medio. Es la palabra de Jesús para ayudar a este hombre a que venza su miedo acumulado durante tantos años. Póngase en medio. Es para que ellos puedan ver la obra que Jesús va a hacer en su vida. Porque Jesús quiere darle no solo la sanación física, sino que quiere que sea libre dentro de la sociedad que Dios hizo al humano como un ser libre. Mi nombre es Pastor Oliván. Antes de conocer a Jesús, mi vida tenía un vacío existencial. Era una persona violenta. Acudía a misa, pero no conocía de Dios. Era muy irascible. Siempre me pregunté qué quería Dios de mí, pues no tenía propósito en mi vida. Conocí a mi esposa Ana. Tuvimos 2 hijos, Alfredo y Sofía. En esta primera etapa de mi vida, las peleas eran por todo, por nada y por si acaso. No había descanso. Trabajé mucho tiempo de lunes a domingo sin parar, pues prefería trabajar horas extras que llegar a casa a continuar con las peleas. El hogar, que debería ser un lugar para descansar, no lo era. Con el tiempo enfermé de diabetes, me quedé sin trabajo y sin salud. Mi vida no tenía dirección. Una tarde, mi esposa encontró a un amigo de la infancia, discípulo Andrés, a quien le contó todos sus problemas y le pidió que le recomendara un buen psicólogo, pues ya quería separarse de mí. Pero él ya conocía al mejor psicólogo, a Jesús. Con el paso del tiempo y el estudio de la Biblia, mi esposa cambió radicalmente. Ya no peleaba. Después nos invitaron a estudiar la Biblia juntos a UFCU como matrimonio. Con el tiempo recibimos guía de escribir testimonio. Al principio no quería. Confesar mi pecado de orgullo, propia justicia, vanagloria, pornografía y adulterio delante de Dios me da tanta vergüenza. En el mundo, los pecados y la luz de Dios, mientras más ocultos, mejor. Pero eso a la larga nos consume. No tenemos paz y llegamos a vivir una vida llena de apariencias. Cuando mi Señor Jesús me encontró, personalmente pude experimentar una paz interna difícil de explicar. Pude ver que Él no hace acepción de personas. Me ama. Lo único que pide a cambio es creer en Él como un juez justo, y que su palabra tiene poder para transformar mi vida hasta restaurar por completo lo que mi pecado rompió. Solo tengo que obedecer y confiar. Mi Señor Jesús me dijo: levántate y ponte en medio y extiende tu mano. Así, Jesús restauró mi matrimonio y le dio un propósito de restaurar la vida de los jóvenes universitarios predicando la palabra de Dios. Retomando, quizás los fariseos, viéndose unos a otros, se sonreirían y dirían: ahora sí atrapamos a este Jesús, solito cayó en nuestras manos. Pues según ellos, tenían con qué juzgar a Jesús. ¿Qué sucedió después? Pasamos a la segunda parte. Su mano le fue restaurada sana, de los versículos 4 al 6. Jesús aún quiso ayudar a estos fariseos. Miren el versículo 4, lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo ven? ¿Es muy difícil esta pregunta? ¿Cualquier niño puede contestarla? ¿O acaso necesitan tener doctorado para tener la respuesta? Es muy sencillo contestar. Jesús no está hablando sobre su conocimiento intelectual. Jesús está hablando a su conciencia.
Todos los humanos tenemos conciencia. Sabemos lo que está bien o está mal. Sabemos lo que es justo y lo que es injusto. Conocemos la bondad y la maldad. Porque esto es algo innato que Dios sembró en el ser humano al crearlo. Es el código de justicia dado por Dios. Los hombres que tienen buena conciencia pueden responder sin ningún problema. Sin embargo, por vivir en este mundo, la gente lastima la voz de su conciencia hasta justificar lo que está mal. Por esto, la Biblia declara: a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. La conciencia está en el corazón. Si tiene un buen corazón, tendrá buena conciencia. Si su corazón es malo, se inclinará a la maldad. Por eso, la Biblia nos ayuda a recuperar nuestra conciencia. La palabra de Dios recupera nuestro razonamiento. Entre más conocemos la Biblia, nuestro entendimiento debe ser más justo y razonable. Jesús dice: es justo los días de reposo, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Obviamente Dios es bueno y bondadoso. Dios quiere ayudar al máximo al ser humano. Naturalmente, en el día del Señor, el Señor trabaja más para salvar la vida y para hacer el bien. Sorprendentemente, ellos guardaron silencio. La pregunta de Jesús ni siquiera era sacar la raíz cuadrada o el enlace covalente de química. Pero ellos callaban. Callar por desconocimiento es entendible. Callar intencionalmente no es bueno. Claro que ellos sabían la respuesta, pero no les convenía responder, porque entonces no tendrían con qué acusar a Jesús. Aquí podemos aprender cuánta maldad había en sus corazones. Al verlos, Jesús se enojó y se entristeció por la dureza de sus corazones. ¿Cómo ellos podían ser los pastores del rebaño de Dios? ¿Con qué propósito fueron líderes religiosos? ¿Realmente conocían el corazón de Dios escondido atrás de su palabra? En aquel tiempo muchos llegaban a ser fariseos y escribas por el sitio, el honor y el poder que significaba en la sociedad, olvidando el origen con el que Dios los estableció. Cuán triste estaba el corazón de Jesús, pues el corazón de ellos era duro, era insensible, se habían vuelto peor que los incrédulos. Principalmente su dureza se debía a su orgullo. Se sentían hombres especiales. Lo más difícil es ayudar a un hombre con un corazón endurecido. Viendo esto, Dios dijo sobre su ley: ahora la escribiré ya no en piedra o en madera, sino en sus corazones. O sea, la palabra de Dios debe estar en el corazón del humano. Cuando no está, se da la dureza. Por eso, si vemos el mundo es tan duro, porque no tiene la palabra de Dios. Jesús, volteando a ver al hombre, le dijo: extiende tu mano. ¿Qué? ¿Cómo que extienda mi mano? ¿Acaso no sabe que está seca? Si la extiendo, todos la van a ver. Entonces, ¿por qué Jesús le dice que muestre su mano? Por lo general, al humano le gusta que le ayuden, pero sin causarle dolor. Sin embargo, Jesús quiere que él muestre su mano, que él extienda su vida delante de todos, que saque el dolor que hay en su corazón, la angustia con la que ha vivido hasta hoy, su mano que le hace avergonzarse. En realidad, esta mano seca representa el pecado de los humanos. Nadie quiere sacar públicamente su pecado delante de los demás. Todos dicen que son buenas personas, que no han hecho mal a nadie, pero la Biblia declara esto, que todos somos pecadores. Pero ocultamos el pecado porque nos causa dolor y vergüenza. El pecado no es para vanagloriarnos, porque ha manchado nuestra vida y nos causa dolor. ¿Qué hizo este hombre? La palabra dice que él extendió su mano y le fue restaurada sana. Aunque tenía miedo, confió en la palabra de Jesús y extendió su mano seca. Él confió en su buen pastor, obedeció
porque había escuchado que Jesús ama y ayuda a los pecadores. Entonces, maravillosamente su mano seca fue restaurada y sanada. Antes le causaba repulsión. Ahora era el motivo de su alegría. Quizás comenzó a besarla y acariciarla. Ahora podría exhibirla delante de todos. Quizás gritaría: ¡Mi mano! ¡Miren mi mano! ¡Es bella! ¡Mua! ¡Mua! Pero no solo restauró la mano, Jesús restauró su vida completa. Antes estaba quebrada, en ruinas. Ahora Jesús le había dado una nueva vida. Con esta mano podía glorificar a Dios. Así Jesús, cuando nosotros extendemos nuestra mano seca, restaura y sana nuestra vida. Jesús no nos pide extenderla para condenarnos, sino para restaurarnos. Jesús vino a este mundo a morir en la dura cruz del Calvario y derramar su sangre para sanar nuestra vida destruida por el pecado. Demos muchas gracias a Jesús que restaura nuestra vida. Así que todos, sin miedo, extendamos nuestra mano seca delante de Dios, porque Dios es el Señor misericordioso que ama nuestra vida y nos dice: levántate y ponte en medio para que todos vean la obra maravillosa que Dios hizo en tu vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por restaurar nuestra vida con su palabra. Ayúdenos a extender continuamente nuestra mano y ser sanados. Lo oramos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. A continuación vamos a escuchar el testimonio de discípulo Ulises. Hola, buenas noches. Mi testimonio se titula De Ulises a Misael. El versículo llave es 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Parte 1. El viejo hombre. Mi nombre es Ulises Misael. Tengo 30 años y soy el segundo hijo de mi familia. Mi infancia la viví con miedo y apartado de Dios, pues en casa no se me inculcó ninguna creencia religiosa. El temor a la muerte entró en mí cuando a los 6 años perdí a mi abuela, a quien amaba profundamente. Ese momento marcó mi vida porque entendí que así como ella murió, algún día yo también moriría. Desde entonces me acompañó una pregunta: si voy a morir, ¿cuál es entonces el sentido de la vida? Con el tiempo, esa angustia que generaba verme como un futuro cadáver creció. El vacío creció tanto que llegué a lacerarme con navajas para aliviar el dolor. Al pasar los años, intenté buscar algún motivo por el cual vivir. Buscaba llenar el vacío de mi interior con pecado, principalmente la vanagloria que me daban los logros deportivos y los miles de comentarios que recibía mi trabajo en arte. Pero nada llenó la vaciedad en mi interior. Todo terminaba siendo solo vanidad de vanidades. Cuando entré a la preparatoria, la filosofía existencialista profundizó mi desesperación. Creció mi ateísmo y tendencias suicidas. Busqué ayuda con mi profesor de psicología, quien accedió a tratarme. Fui diagnosticado con depresión extrema y el trastorno obsesivo-compulsivo. Abandoné la terapia cuando empezó a predicarme el Evangelio. Al mismo tiempo, mi hogar era un caos. La infidelidad de mi padre y el ingreso de mi madre a la santería llenaron mi corazón de dolor y enojo, llevándome incluso a querer hacerle daño a mi padre. Mi vida era un infierno. Parte 2. Una nueva criatura. A los 22 años busqué nuevamente ayuda con mi profesor, quien accedió a tratarme de nuevo, pero tenía que estudiar 1 a 1 con la pastora Gaby. Así comencé a acercarme a la Biblia, bajo mis propios términos. Iba cuando quería o me sentía bien. Escuchaba la mitad del mensaje y aún así pensaba de mí que estaba ya siendo un cristiano.
En medio de mi lucha se me confrontó diciéndome que aún no había conocido a Cristo. Esa palabra me quebró profundamente y le clamé a Dios que me ayudara a entender lo que había estado haciendo al ir a la iglesia por meses. Miserable de mí, que trataba por medio de las obras y de mi cabeza de entender algo que solo se comprende por la fe. Ese mismo día, tras buscar, llorar y clamar, una pregunta en lo más íntimo mío me marcó mi vida. Una voz me preguntó: ¿dónde vas a poner tu esperanza? En lo más profundo de mí respondí en voz alta: quiero vida. Y recordé San Juan 3:17, que Dios había dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo ya llevaba 16 años perdido buscando una dirección y un propósito para vivir en el mundo. Y comprendí que lo que había estado buscando estaba en el único lugar que despreciaba. Una palabra de Dios cambió todo en mi mente y mi corazón. Lo único que escuchaba eran las palabras de Jesús diciéndome que en el mundo tendría dolor y aflicción, pero confía, yo ya vencí al mundo. Ese día entraste como ladrón en mi corazón, Señor. Un mes después, en una conferencia de Semana Santa, sirviendo el mensaje del ladrón en la cruz, al escuchar el mensaje, entendí que la agonía y la intensidad con la que Jesús murió en la cruz era la agonía y la intensidad con la que Él me amaba, y que yo era ese hombre alado, culpable, caído y condenado por sus delitos, y necesitado de la gracia y esperanza de un Dios que lo único que quería era sanar las heridas de mi corazón. Entonces clamé: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Confesé mis pecados del temor a la muerte, del rencor y el odio que guardaba, de mi incredulidad, de la pornografía, de la masturbación, de la vanagloria, y le pedí sobre todo perdón a Dios por mi profunda ignorancia. Y por primera vez mi corazón encontró descanso, porque nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Regresando de la conferencia, le compartí mi testimonio bíblico a mi familia en la sala de mi casa, el cual impactó en mi padre, quien más tarde me buscó con lágrimas en el rostro y me dijo: yo sí quiero conocer a tu Dios. También insistí y le prediqué del amor de Jesús a mi madre, quien al recibirlo desechó sus ídolos de piedra y los cambió por el único Dios vivo. Dios me permitió compartir el Evangelio y experimentar el gozo de servir en la iglesia, enseñando a los niños de la fraternidad, compartiendo la palabra en los campus de la UNAM y participando en los ministerios de la iglesia, en especial en el de adoración. Tercera parte, decisiones de fe. En mi caminar con Dios también he tenido algunos tropiezos, por los cuales he lastimado a personas, pero en especial al cuerpo de Cristo, por lo cual he llorado amargamente y he buscado hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dios me ha dejado ver que para no alimentar mi vieja naturaleza en Adán y pecar contra Él, es importante tomar decisiones por la fe. Una muy importante, para mí, guardar mi corazón del amor humano, comprendiendo que debe de ser ordenado primero en Dios antes de entregarse a otro amor. Espero que en el tiempo de Dios y a la manera de Dios me permita, si es su voluntad, casarme por la fe y tener una iglesia hogar para servirle. También propuse en mi corazón salir a predicar el Evangelio en los campus de la UNAM, al menos una vez por semana, porque mi corazón no puede callar la verdad que lo salvó. Oro, Dios me permita crecer a un varón de la fe. Otra decisión ha sido inspeccionar mi vida delante de Dios, cada servicio y lectura de la Biblia, escribiendo mi testimonio y guardando mi discipulado. Títulos de agradecimiento. Te doy gracias, Dios, porque veo tu poder y tu misericordia cada viernes al volver del café bíblico. En el trayecto de regreso a mi casa, comparto con mis padres lo que aprendimos en el mensaje, porque Dios ama a la familia y restauró mi hogar por medio de Cristo. Oro que mi hermano en su momento sea tocado en su corazón por el Evangelio. Te doy gracias, Dios, porque después de mucho trabajo y lucha ante la psicología clínica, este año se me dio un papel declarándome por la Clínica María José como una persona que es sana de su mente y funcional.
porque Dios quiere que le ame con toda mi mente y todo mi ser. Agradezco que me permita tener una mente ordenada y sana para Él. Te agradezco, Dios, que después de muchos años de lucha y confusión sobre mi vocación, hoy me encuentro a 7 meses y medio de terminar la licenciatura en diseño gráfico y me has permitido ver el fruto de mi trabajo a través de reconocimiento con valor académico. Oro para que Dios en el futuro me dé un trabajo donde pueda glorificarle y servirle. Y si fuera poco, me diste otro campus donde soy un pez en el agua, donde por medio de la razón puedo decirle a las personas aquello que creí primero por la fe. Gracias, Señor, por darme la licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estoy muy agradecido, dulzura mía y Dios mío, que me permites ver que diste pastores acorde a tu corazón a las personas que invité hace años. Me llena de gozo saber que tus ovejas siguen el día de hoy aquí en tu iglesia, creciendo en la gracia y misericordia. Oro que la buena obra que tú empezaste la perfecciones hasta el día de Cristo en sus vidas. Pero sobre todas las cosas, agradezco al Dios Trino, que me pasó de una posición de caído en Adán, ahora una posición de gloria en Cristo, que me pasó de las tinieblas a la luz, del sinsentido al sentido, de la muerte a la vida, y de aquel que guarda rencor en su corazón, a el enviado por Dios. Una palabra, Dios me hizo una nueva criatura, porque fui creado para Él, y solo en Él mi corazón encontró vida. Gracias. Para finalizar, vamos a escuchar los anuncios por Pastor Fermín. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo se sienten después de este primer día de conferencia? Con ánimo de concluir hasta el día domingo, ¿verdad? Vamos a leer de favor el versículo 5 de este pasaje. ¿Listos? 1, 2, 3. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Este hombre que tenía el problema de la mano seca, seguramente él aprendió una frase muy importante en su vida. ¿Saben cuál fue? Tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchavadita, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún problema en sus manos? Para comprobarlo, vamos a saludarnos, todas las personas a su lado, atrás. Vamos a saludarnos diciendo que Cristo te restaure. Y aquel que no reciba un saludo fuerte o que no quiera saludar, me van a decir, ¿listos? Salúdense unos a otros, de favor. A ver, ya después de saludarnos, ¿alguien tuvo algún problema? ¿O alguien detectó que le dio pena saludar a uno al otro? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, después de haber comprobado que físicamente nuestras manos están bien, ahora viene algo muy importante. Ya que nuestras manos no tienen ningún problema, vamos a usar nuestra mano derecha el día de mañana y después el otro día para algo muy importante. ¿Saben para qué es? Para poder escribir testimonio. Nadie puede poner pretexto, es que mi mano me duele. No, es que eso me hubieran dicho y me hubiera preparado. Ya ahorita todos sabemos que podemos escribir testimonio. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿qué aprendimos en este mensaje? Extender nuestra mano.
y es por medio de nuestro testimonio. Entonces, ya nadie tiene pretexto para escribir su testimonio, ¿verdad? Pasando a los anuncios, muy importante, de favor, todos cuando llegamos a nuestras habitaciones, había o hay unas toallas que son parte del servicio de este lugar. Entonces, así como recibimos estas toallas, también las debemos entregar. Entonces, pedimos de su apoyo, de favor, para que al finalizar nuestra conferencia, al finalizar todas nuestras actividades, el mismo número de toallas, el mismo número de habitación que en la habitación donde estamos, sean entregadas. De favor, desde el día de hoy pongamos esa atención para que al final no haya ningún problema, ¿verdad? Porque artículo que no está, ¿qué pasa? Se queda la persona aquí. Entonces, nada de cobros, ¿eh? Entonces, mucha atención, por favor, con cada artículo, no solamente las toallas, todo lo que realmente pertenece a este lugar, cuidémoslo, manteniéndolo bien, con el apoyo, el esfuerzo, para que al final no haya ningún tipo de sanción, ¿de acuerdo? Al final, de favor, todos los pastores casados, nos vamos a reunir con Pastor Raúl Muñoz en la parte de atrás, después de finalizar la oración. Mañana vamos a continuar con nuestras actividades. ¿A qué hora? A las 7. Vamos a orar por el pastor David Villalobos, para que Dios le guíe preparando excelente palabra para todos. Voy a hacer una oración y finalmente concluimos el día de hoy nuestras actividades. Señor y Padre eterno, te damos muchas gracias por haber enviado a Jesucristo. Gracias, Señor, por este primer día de conferencia. Gracias, Señor, por darnos todo tu palabra hacia cada uno de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que esta conferencia sea de gran bendición para cada uno de nosotros, para nuestros invitados, especialmente que puedan verdaderamente conocer a Cristo como su fiel y verdadero Salvador. Oramos, Padre, para que tú guíes de principio a fin esta conferencia. El día de mañana bendigas la vida de Pastor David, le ayudes de todo corazón a predicar y a preparar esta palabra, Señor, dándonos continuamente el verdadero gozo en esta conferencia para recibir especial palabra en nuestro corazón, que tú eres el único que sabe, Señor, nuestra vida y puedes dar lo mejor para nosotros. Muchas gracias en nombre de Cristo. Amén.